Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la UT4 Instalación Eléctrica de este segundo cuatrimestre. Vamos a ver en esta primer parte las redes de tensión normal y fuerza motriz. La generación de la energía eléctrica puede darse a través de diversas fuentes, convencionales o no convencionales. Las convencionales son aquellas energías que sabemos que se acaban, ¿sí? Por ejemplo, las centrales térmicas es una fuente, digamos, de generación eléctrica donde se usa combustibles fósiles como materia prima, ¿sí? Y ahí podemos obtener, sí, carbón, petróleo, gas natural, etcétera. La energía nuclear, que es muy peligrosa y costosa, también es otro tipo de central que genera electricidad. Y las no convencionales son aquellas que precisamente están aprovechando energías que son de tipo renovable, como la energía solar, la energía eólica, la mareomotriz, la hidráulica, la energía geotérmica. Cuando generamos la energía eléctrica a través de estas distintas centrales de generación eléctrica, ¿sí?, la vamos a transportar a esa energía eléctrica, para lo cual vamos a utilizar unos alternadores que nos van a permitir elevar la tensión de la energía eléctrica para su transporte. Ya cuando nos estamos acercando a los centros de distribución, la vamos a bajar en subestaciones transformadoras para luego, sí, poder distribuirla a los distintos puntos de consumo, que serán las viviendas, las fábricas, escuelas, etcétera. Vimos anteriormente las distintas posibilidades que tenemos de generar energía eléctrica, pero hay una más, que es la generación eléctrica propia, a través del uso de grupos electrógenos. El grupo electrógeno es un generador que transforma el movimiento mecánico en energía eléctrica. Los podemos clasificar de acuerdo a que sean cabinados o no cabinados, móviles o fijos, y también de acuerdo al tipo de combustible que los alimenta, que podrán ser de tipo líquido, gasoil, que es el más común, nafta, ¿sí?, o también de combustible gaseoso, como el gas. Podrán haber equipos también monofásicos o trifásicos. Con respecto a los grupos electrógenos cabinados, son aquellos que son aptos para ser utilizados a la intemperie. Los móviles son los usados en la calle, en las obras, ¿sí? También pueden ser los cabinados móviles, ¿sí?, porque habitualmente los podemos ver en entidades bancarias, en las puertas de los comercios y demás, ¿sí?, y son grupos muchas veces cabinados móviles. En cambio, los grupos electrógenos no cabinados son sí o sí fijos, porque prestan servicio en forma permanente, para lo cual van a necesitar, ¿sí?, están instalados en lugares cubiertos, en salas de máquinas, y van a requerir esas salas de máquinas ser insonorizadas porque producen bastante ruido. Los grupos electrógenos, cuando están funcionando, van a tener que contar también con salidas de gases de combustión. Recordemos que estábamos utilizando combustibles de tipo líquido o gaseoso que generan humos y gases de combustión, ¿sí?, por lo cual debo eliminar esos gases de combustión al exterior. Y deben también esas salas de máquina contar con ventilación, porque generan altas temperaturas el uso de estos grupos electrógenos, así que debemos ventilar también esas salas de máquinas que donde nosotros instalamos los grupos electrógenos. Bien, la clasificación de las redes eléctricas se realiza de acuerdo a su tensión y de acuerdo al destino, ¿sí? La clasificación por tensión se realiza por cuestiones de seguridad. A mayor tensión, mayor riesgo de descargas accidentales. Por un lado tenemos las redes de alta tensión, que permiten conductores de menor sección por cuestiones de economía, y el destino es el transporte. La tensión es de más de 33.000 volts. La media tensión, que es cuando ya nos estamos acercando a los centros urbanos y se empieza a distribuir la energía en la ciudad, está destinada precisamente a la distribución y va de esos 33.000 a 1.000 volts. El valor típico de media tensión serían 13.200 volts.
Después, cuando ya nos estamos acercando a los puntos de consumo, tenemos la baja tensión que va de 1000 a 50 volts, y el destino es generar tensión normal o fuerza motriz. Trabaja a 220, 380 volts, depende el destino que sea. Muy baja tensión, el destino es precisamente alimentar redes de muy baja tensión funcional o muy baja tensión de seguridad, y si vemos está trabajando con menos de 50 volts, la funcional 48-24 aproximadamente, y la de seguridad en 12 volts. La representación de la muy baja tensión funcional suele ser en color amarillo, y la muy baja tensión de seguridad en color verde. La distribución de la red externa, las compañías eléctricas la realizan mediante corriente alterna tetrafilar 3x380/220. ¿Qué quiere decir esto? Que nos distribuyen con 3 fases vivas, que en este caso son la R, la S y la T, y una fase neutra. Los colores con los que representamos cada una de esas fases vivas serán marrón, negro y rojo, y para la fase neutra el color celeste. De acuerdo a yo esté tomando una fase viva y el neutro, podré obtener una tensión de 220, corriente de tipo monofásica, destinada a alimentar iluminación y pequeños motores. Y en el caso que yo me tome de las 3 fases vivas y el neutro, podré generar 380, corriente de tipo trifásica, destinada ni más ni menos que a la alimentación de la fuerza motriz, ¿sí?, de motores eléctricos. Las empresas que nos distribuyen el servicio eléctrico, ¿sí?, nos podrán dar un tipo de conexión a red externa a través de distintos tipos de acometida, que dependían de ¿qué? Del tipo de implantación en el que se encuentre ubicado mi proyecto. Si yo estoy ubicado en una implantación de tipo suburbana o rural, podré tener acometida aérea, y en lo que son las implantaciones de tipo urbano tendré acometida de tipo subterránea. Había una conexión por predio, si recordamos, y lo nuevo es que para consumos de hasta 60 kVA el tipo de suministro va a ser a baja tensión, y para consumos mayores a 60 kVA el tipo de suministro va a ser a media tensión, por lo cual voy a requerir instalar en mis edificios una subestación transformadora. El tipo de conexión podrá ser trifásica o monofásica. Eso vamos a verlo después específicamente cuando hablemos de los cuadros tarifarios, cuándo vamos a poder optar entre un tipo de conexión trifásica o monofásica, o cuando ya directamente la compañía prestataria del servicio nos otorgará un solo tipo de conexión, y en este caso será la trifásica. Los componentes de la instalación eléctrica podrán ser componentes externos e internos. Sí o sí, la caja de toma es un componente externo, ¿sí? Lo que puede ser indistinto es la ubicación del medidor, que dependerá del número de usuarios que tenga mi proyecto. Si tengo un único usuario, es muy probable que sea un componente de tipo externo. Si tengo ya más de 5 a 15, capaz que ya ahí puede que sea ubicado en un lugar de uso común, ¿sí? Y si ya tengo más de 15, voy a requerir de una sala de máquinas que estará en forma interna, ¿sí?, en mi edificio. Los componentes internos, me aparece uno nuevo, que es el tablero general. Ya vamos a ver de qué se trata y para qué lo voy a utilizar. Y después los que ya conocemos: el tablero principal, tablero seccional, las bocas de consumo, las canalizaciones, que son las cañerías, ¿sí?, los conductores, que son los cables eléctricos. Bien, el primer componente con el que nos vamos a encontrar es un componente conocido, que es la caja de toma. La caja de toma, ¿dónde se ubicaba? Sobre línea municipal. ¿A qué altura se colocaba sobre línea municipal? Entre 0,60 a 1,20 sobre el nivel de vereda. Y si conocíamos la cota de máxima inundación de la zona, ¿sí?, teníamos que sobrelevar su ubicación a 20 centímetros por encima de la cota de máxima inundación.
¿Qué era la caja de toma? Era el punto de enlace entre la red externa y la red interna, y donde la compañía prestataria del servicio me instalaba los fusibles de conexión ACR, que son de alta capacidad de ruptura, solo en vivo. ¿Por qué me instalaba esos fusibles? Para poder aislar de mis errores, de los errores que yo cometa en mi proyecto eléctrico, ¿sí? Para poder aislar a la red externa, que esos errores no terminen siendo trasladados a mi red externa, ¿sí? Por eso me coloca esos fusibles, para proteger a la red externa de mis macanas. Veamos que solo se instalan en las fases vivas. Acá está ingresando en esta imagen el ramal alimentador y ahí vemos los portafusibles a donde voy a instalar los fusibles de conexión ACR. Pero si nos fijamos, vemos que por un lado dice primaria y por otro lado dice secundaria en las imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que yo requiera hacer transporte de energía a otro punto. Entonces ya esta caja de toma primaria, ¿sí?, que es como la vamos a empezar a denominar cuando yo debo transportar energía a otro punto, voy a tenerla ubicada en línea municipal, como de costumbre. Pero voy a tener una caja de toma que voy a denominar secundaria, ubicada en la sala de medidores eléctricos. ¿Eso cuándo puede llegar a ocurrir? Cuando yo tengo un único usuario, caso de una oficina corporativa, de un hotel, de una escuela, ¿sí?, voy a tener mi caja de toma como tenía en mi casita o en mi local comercial. Pero cuando yo tenga que transportar y armar una sala de medidores eléctricos o ubicar en un espacio de uso común más de 5 medidores eléctricos, voy a requerir de la colocación de una caja de toma secundaria, ¿sí? Acá vemos en las imágenes el gabinete múltiple de medidores domiciliarios, la caja de toma secundaria en la parte inferior con, digamos, las blindobarras y los portafusibles para las tres fases vivas, ¿sí? Recordemos esto: único usuario, seguimos igual con la caja de toma, como ya sabemos cómo se instala y demás y coloca. Pero cuando yo ya tengo múltiples usuarios, más de 5 usuarios, voy a requerir realizar transporte de energía eléctrica a otro punto para poder materializar la ubicación de esos medidores eléctricos. Y ahí me va a estar apareciendo mi caja de toma secundaria. Bien, para poder hacer el transporte de la energía entre lo que es la caja de toma primaria y la caja de toma secundaria, puedo ir materializando esto a través del uso de cañeros enterrados o de cañeros a la vista. Puedo utilizar cañerías metálicas hincadas, cañerías de fibrocemento o cañerías de PVC rígido pesado para poder materializar esos cañeros. Cuando se produzcan, si va enterrado, cambios de dirección, voy a tener que colocar cada 25 metros, voy a tener que prever la ubicación de pozos o camaritas de inspección, como esta que vemos acá en la imagen, ¿sí? Si vemos acá también en la imagen, vemos el ingreso a lo que va a ser, digamos, mi caja de toma secundaria, donde están las blindobarras y los portafusibles, ¿sí? Vemos el ingreso del cañero que está transportando el cable alimentador, ¿sí? También lo puedo transportar, como vemos acá, a través de bandejas portacables. Esas bandejas portacable lo que están transportando son conductores con envoltura de doble aislación. Vemos que no hay cañerías, ¿sí? Hay cables conductores. El material de las bandejas portacables pueden ser termoplásticas, de PVC rígido, policarbonato, etcétera. Pueden ser metálicas, que tienen rigidez mecánica y son autoextinguibles. El tipo de montaje de estas bandejas portacables que yo puedo realizar pueden ser que las cuelgue, pueden ir colgadas, ancladas a la losa, pueden ir empotradas sobre los muros. Una separación mínima, si yo voy a transportar más de una bandeja portacable, voy a tener que tener una separación mínima de 30 centímetros entre sí.
¿sí? Y pueden ir también las bandejas portacables sobre cielos rasos. ¿Qué uso yo le puedo dar a las bandejas portacables? Pueden ir a la vista en interiores de los edificios, o pueden estar a la intemperie en edificios industriales, también las puedo instalar en los centros comerciales. En las salas de máquinas son súper usadas. En los gimnasios, en oficinas, ¿sí? Tienen múltiples usos las bandejas portacables para el transporte de energía eléctrica. Y siempre recordar, transportan conductores con envoltura de doble aislación, no transportan cañerías, porque ustedes a veces dibujan sobre ellas cañerías. No, son conductores con envoltura de doble aislación. El otro componente externo que tengo es el medidor. Medidor que puede ser instalado de 1 a 5 sobre línea municipal, de 5 a 15 puedo instalarlos en espacios de uso común, y si tengo más de 15 medidores, en sala de máquinas de medidores eléctricos. El medidor es el componente externo que permite a la compañía contabilizar los kilowatts de consumo. Puedo tener medidores individuales como estos que vemos acá en la imagen, gabinetes de medición que me pueden servir para hasta 2 medidores, a donde tengo el conjunto caja de toma y los fusibles, ¿sí? Y el gabinete de medición. Y si ya tengo muchos medidores, ¿sí? Voy a hacer uso de lo que se denomina el gabinete múltiple de medidores domiciliarios, que es esto que vemos acá. Ese gabinete múltiple de medidores domiciliarios son columnas. Esas columnas son de material sintético aislante de policarbonato. Son herméticos, estancos y autoextinguibles, y el ancho de cada uno de estos módulos, de estas columnas, es de 27 centímetros, y el alto 1,71 m, y la profundidad 17 centímetros. Estos, de acuerdo a las necesidades que yo tenga proyectuales, voy a ir instalando uno al lado del otro, esos módulos, esas columnas, ¿sí? Y tendré la cantidad que necesite de acuerdo a la cantidad de medidores que yo necesite instalar también. La medición. La medición es el cuadro tarifario que se maneja en nuestro país, ¿sí? Se clasifica de acuerdo a la tarifa, al destino, a la potencia instalada que tenga, al tipo de suministro y a la medición. En cuanto al cuadro tarifario, bueno, puedo tener el tarifa 1, cuya potencia instalada va hasta 10 kVA, y el destino pueden ser pequeños comercios o el destino domiciliario, ¿sí? Se paga valor fijo por kilowatt de consumo, que no va a variar por el consumo, es el mismo si consumo en todo el mes 1 o 200 kilowatts. O sea, se paga un valor fijo y puedo llegar a tener penalidades si supero los promedios de consumo histórico. Y la conexión puede ser monofásica o trifásica. Eso es a solicitud del cliente. Acá yo puedo elegir. Es lo que le decía en unos slides anteriores, ¿sí? Yo acá puedo elegir si quiero tener suministro de tipo monofásico o trifásico. El tarifa 2. El tarifa 2 va de una potencia instalada de 10 a 50 kVA. Y siempre va a ser, el tipo de conexión va a ser trifásica, aunque no tenga red de fuerza motriz, va a ser trifásica. Se paga por kilowatt consumido, pero el valor del kilowatt va a variar por bandas de consumo. No hay diferencia horaria, ¿sí? Son bandas de consumo. Por ejemplo, podríamos decir que de 1 a 200 kilowatts pago tanto valor, de 201 a 300 tanto valor, y así sucesivamente. Es un ejemplo, ¿sí? El tarifa 3. El tarifa 3 ya estamos hablando de más de 50 kVA, ¿sí? Y es trifásico también, tiene bandas horarias y se paga diferente la tarifa según la hora de uso. La tarifa nocturna siempre es más barata. Por la noche, cuando digamos la mayoría de las personas, el común de los usuarios está descansando, la tarifa es más económica. Hasta las 20 o 21 horas es más caro, y después de ese horario ya es más barato. Es lo que se denominan horas de pico y horas de valle, ¿sí? Supongamos que las horas de pico serían de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y las horas de valle desde las 21 hasta las 8 de la mañana aproximadamente, ¿sí? Cuando yo tengo hasta
60 kilovolt-ampere, el suministro va a ser a baja tensión, y cuando tengo más va a ser a media tensión. Si recordamos, era cuando yo necesitaba instalar una subestación transformadora en mi edificio. Si vemos acá en las mediciones, los medidores de tarifa 2 y 3 son medidores electrónicos que registran también coseno de phi. Pero hay una diferencia entre los dos primeros y el último, ¿sí? El tarifa 3 no es una medición de tipo directa, es indirecta. ¿Por qué? Porque tiene un transformador de medición, son como unos transformadores toroideales que registran campos magnéticos de la corriente que circula. El otros, que acá dice destino tarifa social, no es el destinado precisamente a la gente de escasos recursos, no, es el que está destinado a alimentar el alumbrado público y las redes eléctricas de los ferrocarriles. Ese es el tarifa que denominamos otras, ¿sí? Bueno, vamos a ver a continuación precisamente una sala de medidores eléctricos. Bien, acá tenemos la sala de medidores eléctricos. La sala de medidores eléctricos debe estar ubicada en lugares de fácil acceso, en zonas comunes, ser locales impermeables y ventilados. Frente a los medidores tiene que tener un espacio libre de 1 metro para su lectura y una altura igual a 1,20 a 2,10. No puede estar en contacto con sala de medidores de gas. Debe tener su propio sector, su zona seca, ubicada en la zona seca. En el interior, una altura mínima de 2,40, no puede haber desniveles, y la puerta de acceso a la sala de medidores eléctricos con apertura hacia afuera. Si vemos acá, está llegando desde la caja de toma primaria el cable alimentador hacia la caja de toma secundaria. Tengo la base para fusibles NH o ACR, el sector de medidores eléctricos, el sector de tableros principales, donde vamos a colocar las llaves interruptoras termomagnéticas, y también otro elemento de protección que es el interruptor diferencial. Y en la parte superior vemos que salen las líneas seccionales, ¿sí?, para cada uno de los usuarios. El gabinete múltiple de medidores domiciliarios se instala sobre una base de hormigón pobre de 10 centímetros, ¿sí? Es una banquina de hormigón de 10 centímetros más o menos de altura. Si recordamos, era de material sintético aislante, policarbonato, eran herméticos, estancos y autoextinguibles. El ancho puede ser variable porque estas columnas se van adosando de acuerdo a las necesidades proyectuales. El ancho de cada una de estas columnas es de 27 centímetros, la profundidad de 17 centímetros y el alto de 1,71 metros. El componente en la parte inferior por donde va a ingresar el cable ramal alimentador se denomina caja de toma secundaria, donde están las blindobarras, las bases portafusibles, el conjunto de medición, ¿sí?, y el sector de tableros principales, a donde se encuentran los componentes de protección, ya sea llaves interruptoras termomagnéticas o interruptores diferenciales. Y desde este tablero principal partirán las líneas seccionales hacia cada uno de los pisos a alimentar los tableros seccionales que yo haya dispuesto, tanto en el caso tenga oficina, hotel, escuela, o tenga vivienda, ¿sí? Para poder sacar, para la realización del detalle que se les solicita, ¿sí?, tienen en la UT4, en el blog de la cátedra, en la UT4, tienen 2 empresas que trabajan precisamente este tipo de gabinetes de medición, y otros también, ¿sí?, gabinetes modulares también, que son Henroth y Connextube. Así que les recomiendo que ingresen a la UT4
y se fijen para poder realizar la materialización del detalle que se les solicita. Componentes: tableros y bocas de consumo. Los tableros, muchos de ellos conocidos, tablero principal y el tablero seccional, son dos tableros que ustedes ya conocen. Tablero principal, destinado a la maniobra y control de toda la instalación eléctrica. Tablero seccional, si recordábamos, era donde salían dos circuitos mínimos, uno destinado a iluminación y otro a toma corriente, ¿sí? Lo mínimo. Después de ahí podrán salir la cantidad de circuitos que yo necesite. En este caso nosotros no haremos tendido eléctrico de los circuitos, así que solamente ubicaremos el tablero seccional. Y un nuevo tablero nos aparece, el tablero general, que ya veremos cuando veamos esquemas de montantes, qué uso le vamos a dar a este nuevo tablero que nos aparece. Recordemos que los tableros se ubicaban en espacios de uso común, baricéntrico a los puntos de consumo, a una altura de nivel de piso terminado entre 1,40 a 1,60, y frente a los tableros siempre recordemos que debemos tener un espacio libre aproximadamente mayor o igual a 1 metro. Las bocas de consumo. ¿Qué eran las bocas de consumo? Era donde yo tomo energía eléctrica. Esas bocas de consumo podían ser de iluminación o de tomas. Las de iluminación destinadas a la alimentación de luminarias, ¿sí? Artefactos de iluminación, ya sea ubicados en pared o en techos, y los tomas destinados a la alimentación de artefactos eléctricos. Lo más importante es saber que una boca de consumo es a donde yo tomo energía eléctrica, independientemente que sea una boca de techo, pared o un toma corriente. Otros componentes internos, ¿cuáles eran? Las canalizaciones y los conductores. Las canalizaciones, que son las cañerías, que podían ser de acero esmaltado, acero rígido o PVC. Y los conductores, que eran los cables que podían ser del tipo BN, ¿sí? Que son estos que vemos acá a la izquierda, cuyos colores para el vivo podían ser marrón, negro o rojo, para el neutro celeste, y para la puesta a tierra verde amarillo. Y también podíamos tener del tipo Syntenax, que es un cable con doble aislación, que podía ser unipolar o multipolar. Bueno, hemos terminado con las redes de tensión normal y nos vamos a introducir ahora en lo que son las redes de fuerza motriz, cuyo objeto principal es la alimentación de motores. ¿Qué motores? Por ejemplo, lo de los quemadores de caldera, de las bombas recirculadoras de calefacción, de las bombas elevadoras de agua, de las bombas de los pozos de bombeo cloacal y pluvial, de las bombas recirculadoras de agua caliente de uso sanitario, de los motores de ascensores, montacargas, montaautos, etc. Si todos esos motores los vamos a alimentar con fuerza motriz. Y les voy a hacer una aclaración. ¿Cuándo conviene alimentar con redes de fuerza motriz? Cuando los motores son de una potencia de 1 HP y medio o más. Cuando son pequeños motores, ¿sí?, los voy a alimentar con las redes de tensión normal domiciliarias, ¿sí?, con circuitos que pertenecen a las redes de tensión normal domiciliaria. ¿Qué circuitos eran esos? Los APM, alimentación de pequeños motores, o con los circuitos ACU, alimentación de carga única, destinados a la alimentación, estos dos circuitos, de pequeños motores eléctricos. Cuando ya un motor tiene más de 1 HP y medio, lo voy a alimentar con redes de fuerza motriz. Primeramente nos vamos a introducir en lo que es el funcionamiento del motor. Veamos en la parte superior izquierda. Por un conductor eléctrico circula corriente eléctrica y esa corriente eléctrica genera un campo magnético tan pequeño que es incapaz de mover absolutamente nada. Ahora veamos la parte de la imagen del lado derecho, superior derecho,
Veamos los componentes de un motor eléctrico. Por un lado tenemos el rotor, que es la parte móvil del motor, y por otro lado tenemos el estator, que es la parte fija del motor, donde se realiza lo que se denomina enrollamiento, el bobinado del motor, ¿sí? Ese bobinado es la sumatoria de varios conductores eléctricos arrollados uno al lado del otro, ¿sí?, que permiten aumentar ese campo magnético. Ese campo magnético, al aumentar, permite poner en funcionamiento el motor eléctrico, ¿sí? Ese campo magnético lo que está haciendo es lograr vencer la inercia de la máquina que tiene que poner en funcionamiento. Bien, un motor eléctrico puede ser alimentado por corriente de tipo monofásico. ¿Cuándo conviene alimentar un motor eléctrico con corriente de tipo trifásica? Cuando tiene más de un HP y medio, ¿sí? Cuando tiene más de un HP y medio conviene alimentarlo con corriente de tipo trifásico. ¿Y qué beneficios trae eso? Que el motor tenga un mayor rendimiento, que la sección de los conductores sea más pequeña, ¿sí?, y que el motor sea también más pequeño. ¿Cómo logro los 380? Fijémonos en la imagen inferior izquierda. Cuando una fase tiene carga positiva, la otra fase tiene carga negativa, y la diferencia de potencial entre ambas fases me da los 380. Los tipos de conexionado que yo puedo tener pueden ser este que visualizamos en la imagen inferior derecha, ¿sí?, que es el triángulo. Y si vemos entre dos fases, en este caso entre la R y la S, tenemos los 380 que mencionamos anteriormente. En la fuerza motriz no todo es color de rosa, ¿sí? Existen también problemas. Problema mayor es el de autoinducción y el de la corriente de arranque, para lo cual debemos prever protecciones en los motores y debemos también incluir dispositivos de control y maniobra. Vamos a introducirnos primeramente en el problema, que es el de la autoinducción. Y veamos acá. En un conductor eléctrico dijimos que circula corriente eléctrica y esa corriente eléctrica genera un campo magnético. Ese campo magnético se induce generando una corriente opuesta que denominamos corriente parásita, ¿sí? Por un lado tenemos una corriente principal que circula en un sentido y por el otro lado, ¿sí?, cuando se genera ese campo magnético que se autoinduce, ¿sí?, en el conductor se genera una corriente parásita de sentido contrario a la corriente útil. O sea que en condiciones normales la diferencia de potencial y la corriente son proporcionales, que es lo que se denomina potencia aparente, ¿sí? En un conductor eléctrico, en un solo conductor eléctrico, tenemos esta potencia aparente, ¿sí?, porque ese problema de autoinducción es prácticamente mínimo. Pero ojo, porque estamos hablando ahora de motores eléctricos que tienen un mayor arrollamiento, por lo cual ese campo magnético que se genera es mayor lo que se está autoinduciendo. Por esa razón yo tengo que considerar la sumatoria de la corriente principal que va en un sentido y de la corriente contraria o parásita que va en el otro. Tengo que realizar la sumatoria entre ambas y esa sumatoria entre ambas me va a provocar lo que es un desfasaje entre la diferencia de potencial y la corriente que circula. Ese desfasaje es lo que se conoce con el nombre de ángulo de desfasaje o coseno de phi. El coseno de phi no hace más que demostrarnos la magnitud del efecto de autoinducción, es decir, nos refleja precisamente la relación que existe entre la corriente útil, que es lo que denominamos potencia aparente, y la corriente parásita, que es lo que denominamos potencia real. Bien, las empresas de energía eléctrica nos aceptan un coseno de phi de 0.85, es lo que se denomina un coseno de phi admisible. El coseno de phi ideal es igual a 1, ¿sí? Cuanto más cercano a 1 me encuentre, tengo un motor de buenas características. Cuanto más alejado de 1 me encuentre,
¿sí? Es un motor de pésimas características. ¿A dónde yo puedo encontrar precisamente el coseno de phi de mi motor eléctrico? En la chapa de característica que viene montada sobre la carcasa de los motores eléctricos, ahí yo puedo visualizar el coseno de phi correspondiente a ese motor. En este caso, la que estamos observando aquí en la imagen, en la parte inferior izquierda, tiene un coseno de phi de 0.65, o sea que no está encuadrada dentro de lo admisible de las empresas eléctricas. Es un coseno de phi malo, ¿sí? Está más cercano a 0 que a 1. Así que cuando compramos un motor eléctrico tenemos que prever esto, ¿no? ¿Se puede corregir el coseno de phi? Sí, se puede corregir tranquilamente. De hecho, las empresas, hasta que no lo corrijamos, hasta que no esté dentro de lo que ellas admiten, nos cortan el servicio eléctrico. Así que a través del uso de relés térmicos y demás dispositivos yo puedo corregir ese coseno de phi. Pero lo más importante es recordar eso, que el coseno de phi demuestra la magnitud del efecto de autoinducción, ¿sí? Que se produce en un motor eléctrico por ese mayor arrollamiento o bobinado que tiene, que genera un campo magnético que se autoinduce en los conductores eléctricos. Bueno, vimos uno de los problemas que se produce en los motores eléctricos, que es el efecto de autoinducción, pero también tenemos otro que tenemos que tener en cuenta, que es el que se produce en el arranque del motor, porque el motor tiene que vencer la inercia de la máquina que tiene que mover. Y ese otro problema que se produce es el de la corriente de arranque. ¿Qué es la corriente de arranque? Es una gran intensidad en un corto tiempo. El pico de corriente se llama corriente de arranque, y cuando se estabiliza, ¿sí? Cuando ya se puso en marcha el motor, se llama corriente de régimen. El gran pico de corriente que se está produciendo es lo que provoca la caída de tensión. En el arranque, fíjense que el consumo es muchísimo mayor que cuando está en régimen. La corriente de arranque es de 6 a 8 veces la corriente de régimen. Por esa razón, ¿sí?, tenemos que prever protecciones en los motores. Por lo anterior, por el efecto de autoinducción y por la corriente de arranque, ¿sí?, hay que prever estas protecciones. Para los picos de arranque tengo protecciones de tipo magnéticas rápidas, que son los fusibles. Para la puesta en régimen, ya cuando el motor se puso en marcha, tengo protecciones térmicas lentas, utilizando relés térmicos. ¿Qué son los relés? Son unos dispositivos electromagnéticos para operar un interruptor eléctrico. En los motores pequeños puedo usar llaves termomagnéticas, pero que son de clase D. Las de clase D desconectan a una intensidad nominal de 10 a 15 de intensidad nominal, ¿sí? En las redes domiciliarias utilizo de clase C, que desconectan entre 5 a 10 de intensidad nominal. También tengo que prever protecciones ante la falta de fase, porque estamos hablando que el motor está trabajando con corriente de tipo trifásica, ¿sí? No le puede faltar una de las fases porque dejaría de funcionar, con lo cual debo prever también su protección mediante un relé de falta de fase. También debo tener en cuenta que el motor no puede trabajar con tensiones inferiores a la que está ya destinado, con lo cual tengo que también protegerlo ante la baja tensión mediante relé de baja tensión. Y si yo quiero sintetizar un poco el tema de las protecciones, lo puedo hacer utilizando lo que se denomina guardamotor. El guardamotor es un conjunto integrado, ¿sí?, de lo que son los fusibles más los relés térmicos, que agrupa, digamos, todas las protecciones en un único componente. Por último tenemos el dispositivo de control y maniobra, que es el contactor. Es un interruptor accionado por un relé térmico. Es un interruptor que se acciona a distancia y permite la puesta en marcha o la desconexión del motor eléctrico. ¿A dónde se encuentra ubicado este contactor? En los flotantes eléctricos del tanque de bombeo y tanque de reserva.
Y finalmente lo que vemos acá es un cuadro resumen, un diagrama unifilar que vamos a tener que armar para las redes de fuerza motriz, ¿sí? En conjunto obviamente con las redes de tensión normal voy a tener un único diagrama unifilar, ¿sí? Pero sepamos que en nuestros tableros seccionales se puede dar cualquiera de estas estructuras de armado de los distintos componentes que integran, tanto sea la protección a las personas, al circuito, al motor y la maniobra del motor, ¿sí? De lo que son las redes de fuerza motriz. El primero es, digamos, un diagrama unifilar donde se encuentran todos los componentes en forma individualizada. En el segundo yo hago un agrupamiento de los distintos dispositivos con el guardamotor, y en el último utilizo guardamotor y el contactor, ¿sí? Que es, digamos, la protección también del motor, de forma diferenciada. Les hago una aclaración con respecto al interruptor diferencial que se utilizan en las redes de fuerza motriz. No es el mismo que utilizamos en las redes domiciliarias de tensión normal. El de las redes domiciliarias de tensión normal es un interruptor diferencial de 30 mA, es decir, 30 milésimas de segundo. Se acciona el de las redes domiciliarias a 30 milésimas de segundo. En cambio, el de fuerza motriz es de 300 mA, es decir, que se acciona a 300 milésimas de segundo. ¿Por qué? Porque permite un desbalanceo mayor entre fases, por eso es de menor sensibilidad. Bueno, tengan presente este cuadro resumen para poder realizar el diagrama unifilar total del proyecto, y esto en realidad hace a lo que sería la parte de el unifilar de las redes de fuerza motriz. Bien, por último vamos a ver las particularidades que tenemos, y específicamente particularidades con respecto a los tableros de fuerza motriz. Los tableros de fuerza motriz tienen la particularidad de tener visualización lumínica del funcionamiento automático manual en el exterior, en la tapa exterior del tablero. Ahí es a donde voy a tener ojos de buey, voltímetros, amperímetros, llaves selectoras, etc. En el interior de los tableros voy a tener todos los elementos que ya estuvimos viendo, ¿sí? Las protecciones térmicas, los relés térmicos, los fusibles, los interruptores diferenciales de 300 mA, las protecciones ante el corte de fase, de baja tensión, que también son los relés de falta de fase, relés de baja tensión, el conjunto integrado guardamotor, el contactor para el accionamiento manual o automático, etc. En cuanto a las previsiones reglamentarias y de diseño, reglamentarias, no tengo límite en el número de bocas, no tengo límite en la potencia, en las redes de fuerza motriz, y cada equipo tiene que tener su elemento de protección y maniobra. Y algo muy importante, cada equipo debe tener visible y en forma directa su tablero al pie del equipo, y en el caso que yo no pueda materializar la colocación de ese tablero al pie del equipo, debo tener un seccionador, una llave de corte al pie del equipo que impida el pasaje de la energía eléctrica cuando estoy realizando el mantenimiento de ese motor, ¿sí? No sea cosa que alguien vea, porque el tablero está ubicado en otro lugar, que está la llave interruptora baja, la suba y la persona que está realizando el mantenimiento, la reparación, quede electrocutado, ¿sí? Entonces siempre al pie del motor un tablero visible o bien un seccionador para que se corte el pasaje de la energía eléctrica al motor. En cuanto al diseño, las previsiones que tengo que tener en cuenta, que las redes de tensión normal y fuerza motriz deben ser canalizadas en forma independiente. Tengo que mantener las líneas seccionales y tableros en forma independiente de la red de tensión normal. Nunca es conveniente mezclar diferentes servicios. Eso debo tenerlo muy presente. El tendido eléctrico que tengo que realizar hace ni más ni menos a lo que indica la guía. En la guía lo primero que dice es activar todos los componentes que ya están ubicados en la sala de máquinas. ¿En qué color? En 252. Porque lo único que va a ir a color en electricidad van a ser los tendidos eléctricos y los componentes de la instalación eléctrica.
nada más, eso solo va a ir a color. El resto va a ir en 252 en el caso que esté trabajando en CAD y en el caso que esté trabajando a mano en color negro, ¿sí? Creo que nadie está trabajando a mano, pero de hacerlo en negro, ¿sí? A color azul, todo lo que hace a las redes de fuerza motriz, y en color rojo todo lo que hace a las redes de tensión normal, tanto tableros principales como tableros seccionales como líneas seccionales con sus respectivos colores, ¿sí? Los equipos voy a tener que alimentar. Si tengo dos motores, voy a bajar el tablero seccional con dos líneas a cada motor, una línea para un motor, otra línea para el otro motor. Si tengo dos bombitas de recirculación, también en forma independiente cada una va a llevar su alimentación. Si tengo el quemador, va a ser una única bomba, una única línea. Si tengo una única bomba en el pozo de bombeo cloacal, cosa que no va a pasar porque tienen dos en los dos proyectos, ¿sí? Bajaré dos líneas para cada una de las bombas. Si tengo dos bombitas de recirculación para calefacción, ven, en forma independiente voy a alimentar también cada una de ellas. Bueno, todo esto, recuerden, activar todos los componentes de mi sala de máquinas. Ya tengo consolidada calefacción, ya tengo consolidadas sanitarias, tanto provisión como desagües en mi sala de máquinas, y únicamente a color las redes de fuerza motriz y las redes de tensión normal. ¿Cómo lo voy a transportar? Recordemos, con bandejas portacables. No van cañerías sobre las bandejas portacables, ¿sí? Recuerden lo que dijimos al principio, ¿sí? Que esas bandejas portacables estaban transportando conductores con envoltura de doble aislación, ¿sí? Todo eso repásenlo y ténganlo presente y armen lo que se solicita en la guía referido a la UT4 eléctricas. Como habíamos mencionado, la ubicación de los tableros eléctricos de fuerza motriz al pie de los equipos, ¿ven? Al pie de las bombas centrífugas, su tablero de fuerza motriz, su tablero seccional de fuerza motriz. Al pie de las bombas de recirculación de agua caliente sanitaria, su tablero seccional de fuerza motriz. Siempre lo distinguimos por la iluminación lumínica que tiene siempre la tapa exterior del tablero. Nuevamente, pozo de bombeo cloacal, pozo de bombeo pluvial, fíjense, los tableros al pie de los equipos, ¿sí? Ubicados acá los dos tableros, el seccional del pozo de bombeo cloacal y el seccional del pozo de bombeo pluvial. El quemador de la caldera también con su propio tablero seccional, en este caso a donde se encuentra el quemador de la caldera. Lo que vamos a ver ahora son algunos criterios de diseño y ubicación en cuanto a las montantes eléctricas, ¿sí? Porque es muy importante, porque ustedes, tanto sanitarias como calefacción, pudieron haber hecho tendidos en el interior de las unidades funcionales y sus proyectos, ¿sí? En forma vertical, lo que hace a las montantes verticales de esas instalaciones. Bueno, en cuanto a la instalación eléctrica, no puedo realizarlo en el interior de mis unidades funcionales. Siempre tienen que estar ubicadas esas montantes eléctricas en espacios de uso común. En este caso, si vemos acá la imagen, tengo un palier de servicio y ahí tengo precisamente mi pleno eléctrico por donde voy a subir las líneas seccionales y desde allí voy a ir con esa línea seccional a buscar los tableros seccionales que en el caso de un edificio de vivienda tengan en cada uno de mis departamentos, ¿sí? Voy a tener un tablero seccional en cada uno de mis departamentos. Entonces, por el pleno que está ubicado en espacio de uso común, subo con las líneas seccionales y me abriré con la correspondiente a cada unidad funcional
para llevarle provisión al tablero seccional. Y hasta ahí llego, hasta el tablero seccional. No hago tendidos internos, no voy a realizar tendidos internos de la instalación eléctrica, no voy a colocar ni bocas de iluminación, no voy a colocar llaves interruptoras, no voy a colocar tomas corrientes porque ya lo aprendí, ¿sí? Solo voy a llegar con la alimentación hasta tableros seccionales. Pero mis montantes eléctricas van a estar ubicadas en espacios de uso común. Tendré que separarlas si tengo subiendo también la instalación de gas o tengo la instalación de desagües cloacales, pluviales o de provisión de agua. Tendré que separar ese pleno, tabicarlo, porque no pueden estar compartiendo el mismo pleno. Sí, el mismo espacio, pero ven, con tabiques diferenciados cada uno de los sectores. En cuanto a la ubicación de los tableros seccionales, tengo que tener en cuenta que tienen que estar lo más próximos a estas montantes que los alimentan. Tengo que tener en cuenta que nunca voy a poner un tablero seccional en el interior de una caja de escaleras. En el caso de los tableros de fuerza motriz, lo que dijimos anteriormente, siempre al pie de los equipos. En lo posible, cuando yo tengo un tablero seccional ubicado, lo más conveniente, en el caso de poder hacerlo, es mantener, digamos, un encolumnamiento vertical de ellos, ¿sí? Cuando se dé el caso de que esté trabajando como único usuario. Ahora, cuando yo ya tengo múltiples usuarios, ya eso no es necesario, ¿sí? Pero habitualmente uno también los ubica en cada piso en el mismo lugar, ¿sí? En cuanto a la cantidad de tableros seccionales, voy a ubicar los que requiera mi proyecto para el buen funcionamiento de la instalación. Tanto en el caso de los de tensión normal como los de fuerza motriz, recordemos que serán los que necesite, ¿sí? Mi proyecto en sí mismo variará si es un destino u otro, pero colocaré los que necesite. Bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Siempre las redes de gas y las redes eléctricas van en espacios de uso común, cada uno en su propio pleno, diferenciados y separados por tabiques divisorios ignífugos. Y no puedo mezclar la instalación sanitaria con gas ni con electricidad. Esas son previsiones que tengo que tener muy en cuenta a la hora de diseñar los proyectos, tanto de la instalación eléctrica, la de gas y la de sanitarias, o bien también la de calefacción. Bueno, la representación de la instalación eléctrica se hace en color rojo, la tensión normal, ¿sí? Ya al principio de todo, cuando vimos la clasificación por tensiones, dijimos que la tensión normal se representaba en color rojo. Y acá vemos las distintas simbologías que voy a aplicar para cada una de las cosas que estuvimos viendo, tanto para los componentes externos como para los componentes internos. Incluso cuando yo tengo que materializar, cuando una canalización está subiendo o bajando, tengo las distintas alternativas de graficación para indicar precisamente si me está viniendo desde arriba, si está subiendo, si está llegándome desde abajo, si está llegando y sigue subiendo, si está bajando y sigue bajando, ¿sí? Para representar los motores eléctricos, la puesta a tierra, ¿sí? Todo lo que esté referido a simbología, ustedes tienen un apunte que incluye o sea, todas las distintas redes, o sea, la de tensión normal, la de fuerza motriz y la de muy baja tensión, para poder representar con el color que a cada una precisamente la representa. Así como tenemos simbología y color para la tensión normal, también lo tenemos para la fuerza motriz. En este caso, para la fuerza motriz utilizaremos el color azul. Bueno, no se asusten con la representación de la instalación eléctrica en planta que están viendo, porque no es lo que ustedes van a hacer. Van a hacer mucho menos de esto, ¿sí? Porque no vamos a colocar bocas, no vamos a colocar llaves interruptoras, no vamos a colocar toma corriente, ni le vamos a hacer el tendido a todo eso.
Solamente vamos a colocar los componentes principales que conforman mi red de tableros, tanto los componentes externos como internos, las líneas que los vinculan a cada uno de esos tableros, el gabinete múltiple de medidores domiciliarios en el caso de la vivienda, el gabinete digamos modular en el caso que tenga un único usuario, pero nada más que eso, ¿sí? Lo que dice la guía, la alimentación en cuanto a las unidades funcionales o a los distintos pisos es desde lo que es el tablero principal y sus líneas seccionales hasta el tablero seccional o subseccional que tenga en el caso de requerirse, ¿sí? Pero no hago tendidos internos, no coloco ni bocas de iluminación, no coloco tomas corriente, no coloco llaves interruptoras y no realizo su tendido interno de alimentación a todas esas bocas de consumo, ¿sí? Esto, en realidad, lo que nosotros pretendemos es que sepan cómo se representa, cómo se vinculan los componentes, cómo se designan esos componentes. Es para eso, que les sirva de guía para eso, ¿sí? Independientemente que esté todo completo lo que se necesita en un proyecto real, porque esto es un proyecto real, es una obra construida real, ¿sí? Ustedes están haciendo un anteproyecto, por eso es más simple, más sencillo y porque se supone que ya aprendieron a realizar los tendidos internos. Esto sí lo tienen que realizar. El esquema de montantes. En este caso vamos a empezar explicando el esquema de montantes de único usuario. Después veremos el esquema de montantes destinado a múltiples usuarios. El esquema de montantes es ni más ni menos que un esquema de corte. ¿Y para qué sirve? Para poder comprender la red de flujo que nos permite ir vinculando a cada uno de los componentes que conforman nuestro proyecto. En este caso, nuestro proyecto de instalación eléctrica. Los componentes son conocidos: la caja de toma, el medidor con su puesta a tierra ubicada en vereda. En esta cajita de inspección que vemos aquí nosotros podemos ver la materialización de la puesta a tierra y su vinculación con la jabalina de puesta a tierra. Después la línea principal, el tablero principal, siempre después del medidor, tablero principal. Tablero principal con su puesta a tierra, ubicada en nuestro predio y separada de la puesta a tierra del medidor, aproximadamente una separación mayor o igual a 10 radios equivalente. Desde este tablero principal van a salir líneas de alimentación. ¿A qué? Ahora nos apareció el tablero general. Tablero general en este caso de tensión normal, que en este proyecto se decidió ubicarlo en planta baja, pero bien podría haber estado ubicado en el subsuelo. Y otra línea de alimentación al tablero general de fuerza motriz. Como tengo una sala de máquinas ubicado en el subsuelo, se decidió poner el tablero general de fuerza motriz a donde se encontraba esa sala de máquinas. De cada uno de ellos, de estos dos tableros generales, fíjense, del tablero general de tensión normal salen líneas seccionales a alimentar tableros seccionales en cada uno de los pisos. Recordemos que la tensión normal está destinada a alimentar iluminación y tomas corrientes. ¿Cómo la transportamos? Mediante bandejas portacables. En esas bandejas portacables van a ir materializándose el tendido en forma independiente. Vamos a requerir para realizar las derivaciones a la alimentación de esos tableros seccionales en cada piso, de cajas de pase ubicadas cada tanto, y recordemos siempre que la materialización, en realidad la representación, no la materialización, la representación de tensión normal es en rojo y la representación de fuerza motriz es en azul. Veamos ahora el tablero general de fuerza motriz, ubicado en el subsuelo, saliendo las líneas seccionales correspondientes a cada tablero seccional destinado a alimentar los distintos motores eléctricos de las diferentes instalaciones que ya hemos visto, de las sanitarias, de calefacción, etcétera. Y también tenemos un tablero seccional de tensión normal en ese subsuelo. ¿Por qué? Porque también tengo que iluminarlo y seguramente requeriré también de algunos tomas. Por esa razón tengo un tablero seccional de tensión normal. Recordemos
que los esquemas de corte y también obviamente los esquemas de montante no tienen escala ni tampoco tienen la ubicación exacta de cada uno de los componentes. Es aproximada para poder entender esa red de flujo que los vincula a cada uno de ellos, ¿sí? Bien, en el caso que en la azotea yo tenga alguna sala de máquinas a donde haya un motor eléctrico, deberé llevar también fuerza motriz. Fijémonos que en este caso ha sido canalizado un tendido de alimentación a un tablero seccional ubicado en esa azotea o terraza. Fíjense en los proyectos, si tienen alguna sala de máquinas de ascensores, por ejemplo, requerirá la ubicación de un tablero seccional de fuerza motriz. Si ya lo tienen ubicado el tablero seccional, lo único que tienen que hacer es pintarlo, o sea, graficarlo en realidad en color azul, ¿sí? Eso solo, y llevar su línea seccional de alimentación partiendo del tablero general de fuerza motriz que tengan ubicado, ya sea en el subsuelo o en la planta baja, en donde hayan decidido ubicarlo en el proyecto. Eso es todo lo que hay que realizar, ¿sí? Designando cada uno de los componentes como corresponde, activando los componentes que tengan motores eléctricos de las instalaciones ya vistas en color 252, recordar hacer eso, para poder ubicar los tableros seccionales correspondientes y llevar las canalizaciones por bandejas portacables. Es una canalización alternativa, no por cañerías, cada una independiente, no, ya acá utilizo otro tipo de tecnología, utilizo bandejas portacables para poder alimentar todo esto que conforma mi proyecto de instalación eléctrica. Así como tengo el esquema de montantes de único usuario, también tengo esquema de montantes para múltiples usuarios. En este caso puede variar porque puedo tener una sala de medidores eléctricos ubicada donde tengo mi sala de máquinas en la zona seca. Entonces voy a necesitar transportar energía desde mi caja de toma primaria a mi caja de toma secundaria. Esa caja de toma primaria llevará su puesta a tierra, tendré un seccionador de corte general del suministro ubicado en línea municipal, que es una exigencia también de la prevención de incendio, tener un corte del suministro en los primeros 5 metros desde la línea municipal hacia adentro. Tendré mi gabinete múltiple de medidores domiciliarios de tensión normal, sacaré mis líneas seccionales, las transportaré a través de bandejas portacables en vertical, también puedo transportar esas líneas seccionales hacia cada uno de los tableros seccionales de las distintas unidades o pisos. Llevaré también provisión a un tablero principal de fuerza motriz, de servicios generales de tensión normal y fuerza motriz que estarán ubicados en la sala de máquinas. ¿Sí? Tendré por un lado las líneas seccionales saliendo de mi tablero principal de fuerza motriz en el subsuelo donde se encuentra la sala de máquinas para alimentar cada uno de los tableros seccionales de los diferentes equipos que se encuentren ubicados en sala de máquinas. Y si tengo también fuerza motriz que llevar a la azotea, porque de repente puedo tener mi sala de máquinas de ascensores en mi azotea, ¿sí? La llevaré en forma independiente de las redes de tensión normal, ¿sí? Todas estas cuestiones a tenerlas muy presentes y a realizar el esquema de montantes múltiple usuario que corresponda al proyecto, recordando que no tiene escala, que no tiene posición exacta, pero debe responder a todos los componentes que yo esté diseñando para mi proyecto. Y finalmente tenemos lo que sería el diagrama unifilar, que es la representación, la síntesis representativa de nuestro proyecto, ¿sí? No tiene escala, se representa en color negro y se vinculan todos los componentes que integran la red. En él van a estar todos los componentes de protección, maniobra, los tableros, las líneas seccionales, las líneas principales, la línea de alimentación, la red externa, la caja de toma, los medidores, todos los componentes que integran mi proyecto representados en el diagrama unifilar, tanto de las redes de tensión normal
como las redes de fuerza motriz. Esto es un ejemplo, no lo tomen tal cual porque lo van a tener que adaptar a sus propios proyectos, ¿sí? Les vamos a subir otros ejemplos más para que los tengan de guía, ¿sí? No copien las cosas sin pensarlas porque se tiene que adaptar al proyecto que ustedes están proponiendo en el modelo didáctico que les ha sido asignado, ¿sí? Así que por favor, tómenlo como guía, vean cómo se vinculan cada uno de los componentes, qué cosas llevan cada uno de los tableros, ¿sí? Para no olvidarse absolutamente de nada, pero que responda este diagrama unifilar a la propuesta proyectual que realizaron en sus modelos didácticos. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Qué es lo que tienen que realizar? La ubicación de los componentes, tanto externos como internos. Tienen que empezar a plantear por dónde van a realizar, digamos, el tendido de lo que sería las montantes verticales de las líneas seccionales y demás a cada uno de los tableros seccionales. Tienen que plantear la sala de máquinas, tienen que hacer el esquema de montantes correspondientes y el detalle del gabinete múltiple de medidores domiciliarios en el caso que tengan un modelo didáctico de múltiple usuario y el gabinete modular en el caso que tengan un modelo didáctico único usuario. Y finalmente el diagrama unifilar, ¿sí? Hay bastante para hacer, van a contar con nuestra colaboración, pero es importante ponerse a trabajar, ponerse en marcha. Próximamente también les subiremos lo que es el video correspondiente a las redes de muy baja tensión. Hasta acá llegamos con las redes de tensión normal y fuerza motriz correspondientes a la unidad temática 4 de la instalación eléctrica. Muchas gracias.